La cerveza se trata de una bebida alcohólica fabricada con granos de cebada o de algunos otros cereales cuyo almidón debe fermentarse en agua con levadura. Los primeros pueblos en fabricar cerveza fueron los elamitas, actualmente sureste de Irán, los sumerios, antigua Mesopotamia y los egipcios hace 3500 años antes de Cristo, según evidencias arqueológicas provenientes de Godim Tepe en Elam, hoy Irán. A México la cerveza llegó en el año de 1544, 2 años antes en la ciudad de Nájera, España. El emperador Carlos V, por medio de cédula real, otorgó al sevillano Alonso Herrera el permiso para fabricar cerveza y montar una cervecería, con duración de 20 años en la capital de la Nueva España. La cédula estipulaba que además se le permitiría fabricar aceite de naveta, jabón y rubia. De lo que ganase el fabricante debía entregar un tercio al tesoro real de la corona. Ni tardo ni perezoso, Alonso Herrera llegó a estas tierras indianas y dio comienzo su tarea. De Flandes trajo cerveceros, aparejos, calderas y además utensilios necesarios para la fabricación de cerveza. La corona había convenido que el empresario correría con los gastos relativos a los trabajadores que llevase consigo. A cambio de las condiciones anteriores, Herrera contaba con la absoluta exclusividad para producir y vender los productos antes mencionados y con la exención del pago del almojarifazgo en lo que transporta a España y de llevar libres de derechos a 200 esclavos de Portugal, Cabo Verde o Guinea, los cuales se encargarían de la mano de obra. Fundó una caldera en la Ciudad de México, pero según le comentaba el emperador, podría llegar a 100 calderas productivas, por lo extenso del territorio y por el continuo aumento de la población. Para montar su taberna, que luego serían varias, se le concedió un corregimiento en la comarca de la Ciudad de México. También le iba en el negocio a Alonso Herrera, que con frecuencia enviaba a Carlos I de España y V de Alemania suntuosos regalos. Por su parte, el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, bebía continuamente la cerveza que le obsequiaba el cervecero hispano. Además, como el vino escaseaba, los colonos consumían buena cantidad de cerveza en sus comidas y aún fuera de ellas. Debemos mencionar que el virrey estaba encargado por orden del rey de España de vigilar la producción de cerveza para comprobar que se trataba de un buen negocio y de estar al pendiente de los manejos de Alonso. Así las cosas, Mendoza nombró el 11 de diciembre de 1543 a Hernando de Pavía como inspector de la producción de cerveza y de vigilar que el pago a la corona se efectuase con regularidad y honestidad. En aquel entonces la arroba, alrededor de 16.133 litros de cerveza, costaba 8 reales, precio bastante elevado en ese momento a causa de la escasez de trigo y cebada que se vivía, pero Alonso Herrera pensaba bajar el precio en cuanto la situación se compusiese. La cerveza la fabricaba Alonso Herrera en una hacienda llamada El Portal para ser vendida en la Ciudad de México. Las ventas de cerveza se llevaban a cabo en los mercados, plazas y en la taberna que él había montado. La producción de cerveza sufría altibajos e incluso llegó a detenerse la producción entre 1544 y 1549, cuando algunos de los maestros cerveceros decidieron regresar a Flandes y otros optaron por trabajar en las minas de México para hacer buen dinero. Sin embargo, a partir de 1549 la producción aumentó. La cerveza siguió produciéndose en México hacia 1813. El señor Tualión empezó a producir una cerveza que pronto se popularizó. Se llamaba Del Hospicio de los Pobres porque se fabricaba en un antiguo edificio que había sido una institución de caridad localizada en las calles de Rebacla y de Gedo. En 1825 Notley sacó a la venta una cerveza elaborada con jengibre inglés, recomendada para los viajes a clima cálido ya que se decía ser muy eficaz contra las fiebres y los malestares producidos por el sol. En 1845 el suizo Bernard Bolgard montó una fábrica llamada La Pila Seca, la cual producía una cerveza elaborada con malta de cebada mexicana y piloncillo, que sirvió de base a los cerveceros de México de finales del siglo XIX, hasta que se empezó a fabricar en la cervecería Toluca y México del suizo Agustín Marendas, una cerveza tipo lager. La primera cerveza de este tipo la elaboró el alsaciano Emil Dercher en su fábrica llamada La Cruz Blanca en 1898. Posteriormente empezaron a abrirse cervecerías fuera de la Ciudad de México, como por ejemplo en Guadalajara. En 1882 un señor de apellido Graf sacó a la venta la cerveza Toluca Lager, elaborada en la cervecería Toluca y México que había comprado a Marendas. A finales del siglo XIX, en 1891, se fundó la cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, Nuevo León, a cargo de Isaac Garza. Para 1894 surgieron 4 pequeñas cervecerías en Orizaba, Veracruz, conocidas como la Santa Elena la Mexicana, la Azteca y la Inglesa. Posteriormente nacieron la Cervecería Sonora y la Cervecería del Pacífico en 1896 y 1900 respectivamente. Desde entonces la cerveza ha sido para los mexicanos una de sus bebidas predilectas y de mayor consumo en el país.